Gloria al Señor para siempre. Vamos a abrir un texto base, Gloria a Jesús, de Génesis, capítulo 3, 1 al 5. Vamos a hablar de la gracia de Dios, amén. Gloria a Jesús para siempre. Los niños están con nosotros. Gloria al Señor. Santo el Señor. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Vamos a dejar ahí su pasaje. Sabemos lo que se le antojó a Eva más adelante y pues comió. Amén. Gloria al Señor para siempre. Soberano Dios, te damos gracias. Dios de gracia, de misericordia, Señor, por guardarnos hasta aquí, Señor, a mí, a tu pueblo, Señor, a tus hijos amados. Gracias por esas maravillosas promesas, Señor, que tú nos has dado, nos has prometido, y que tú, Dios mío, tu mano nos ha guardado hasta este momento. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Alabado Dios para siempre. Amén. Vamos a ponerle un título a este mensaje: la grandeza de la gracia de Dios. Yo creo que es impresionante la gracia de Dios. No alcanzamos a entender cuán grande, no solamente su gloria, sino su gracia es. Gloria al Señor. Y escogimos este pasaje porque yo considero que es de los primeros personajes, nuestros padres, que Dios extendió esa gracia con ellos en cuanto cayeron. Y vamos a utilizar, ya que es el primer pasaje que consideramos que es donde Dios extendió su gracia sobre toda la humanidad. Y vemos que esta es una perspectiva de la gracia de Dios, de que Adán y Eva, ellos merecían morir por su pecado, su rebelión, pero Dios, por medio de su gracia, Él proveyó lo que sabemos, una salida, un corderito, y Él enseguida les promete a un Redentor, a un Mesías. Y como creyentes vamos a nosotros a ver entonces de qué tal magnitud es la gracia de Dios que ha tenido para con todos desde entonces. Así que yo creo que el concepto de la gracia, hermanos, de Dios es quizás uno de los conceptos del cristianismo más difíciles para nosotros de asimilar, de entender. No podemos entender que Dios, en su infinita bondad que Él tuvo para con nosotros, nos regaló la salvación y dándonos a su Hijo, y que sin embargo vino su Hijo a morir a este mundo por nosotros, que éramos culpables, al igual que nuestros primeros padres. Así que la palabra gracia en nuestros días, estamos viendo nosotros que ya no es muy impresionante, es decir, ya no es muy emocionante como debería de ser. Las personas en este mundo moderno estamos en él, ¿verdad? En medio. Hay veces muy ocupados en actividades y muchas personas encuentran la gracia de Dios como que es un pasatiempo más, como que es algo aburrido, y que en este medio de derechos humanos, derechos para esto y para protección de los animales, de los árboles y derechos de todo, alabado Dios, leyes, la gracia al considerarse ya no es muy necesaria, muy importante, quizá piensen muchos, pero hermanos, es de suma importancia, porque estamos en un tiempo ahorita, no en la ley, sino bajo la gracia, de que se nos va a ser quitado. Cristo viene pronto y enseguida no sabemos si se extienda o hasta ahí la gracia de Dios. Así que como creyentes
o incrédulos igualmente, hay veces pensamos que, bueno, pues Dios va a tener su gracia siempre extendida, pero hay un término. La gracia a nosotros tal vez no nos cautive tanto, repito, en este tiempo. Y cuando el Evangelio, hay veces, aunque nosotros tenemos bases fundamentales, tal vez no sea tan fundamental esta palabra gracia a este tiempo. Y muchas personas que no comprenden la necesidad de la gracia de Dios, entonces estiman la gracia como algo concedido, algo que nada más se nos dio, nada más y punto, se nos dio eternamente o siempre, y se piensa que nunca se nos va a quitar, o se ignora el poder de esa gracia inmerecida que está extendida. Así que, hermanos, en este mensaje yo espero desafiarle a usted a cambiar para bien de cada uno de nosotros y elevar el aprecio de esa increíble e impresionante grandeza de la gracia de Dios, como le hemos puesto. Y yo le desafío a que usted experimente cada día, estemos a la expectativa de esa gracia como una forma de vida de nosotros desde que nos levantamos, y no como una licencia para pecar. Y eso es lo malo. En este mundo moderno se cree que se tiene libertad para todo, hacer y deshacer, y mi opinión y todo, pero se peca y es libertinaje. La gracia que vamos a hablar es la gracia que Dios nos ha concedido a nosotros los cristianos, y podemos hablar así de algunas dos maneras o dos tipos de gracia. Y la primera gracia, que los teólogos llaman gracia común. Gracia común es la clase de gracia donde a todos se nos da igualmente por Dios. Y dejé un versículo, Mateo 5:45, y es llamada gracia de misericordia, donde Dios hace que, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Esta es la gracia, hermanos, que se llama gracia común, que es para todo el mundo. Amén. Buenos y malos, todo tipo. Y vemos aquí la belleza de la creación. Hace ratito, antes de venir, miraba una isla donde le cumplieron el sueño a una niña y su madre. Una isla que ni supe porque estaba de paso, pero se veía muy hermoso. Y es hermoso todavía contemplar en la creación los árboles, las playas hermosas, diferentes colores, aves, todo eso. A incrédulos y no, pero la gracia que vamos a estar hablando es totalmente diferente, hermanos, a la gracia que se habla en términos general. Es una gracia exclusiva que pertenece a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, solamente aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esta es una gracia, es un favor, es una bondad inmerecida que se va a aplicar. Por ejemplo, si usted mira el libro ahí mismo de Mateo, capítulo 13, 43, esta se va a aplicar solamente a los hijos de Dios. Entonces los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En aquel día, así como los ángeles tienen el rostro brilloso, el libro de Apocalipsis narra que un ángel como con el sol, ¿verdad? En su faz, que brillaba como el sol, así nuestro rostro va a resplandecer. Pero eso es la gracia que vamos a estar hablando. Vamos a hacer división de la gracia general. Y esta gracia es una gracia irresistible, inagotable. Y quiero decirles, como introducción a este mensaje de la grandeza de la gracia de Dios, algo del Dios de gracia y de la gracia de Dios, que mucha gente puede confundir esto, y existe una importante distinción entre estas dos: Dios de gracia y la gracia de Dios. Lo primero, Dios de gracia, sepa usted que Dios es infinitamente grande, eterno, pero no sé si había pensado usted en eso. La gracia de Dios no, al menos en este tiempo, y para nosotros no va a ser. O sea, para su pueblo sí, pero por eso vamos a hablar de dos tipos de gracia. Dios no tiene un fin, Dios es eterno, como digo, pero la gracia sí.
al menos en el tiempo de los hombres, hasta donde yo alcanzo a entender. La gracia, hermanos, es algo que debe preocuparnos. Yo sentí traer este mensaje, pero un día va a terminar. Y pobre de aquellas gentes que estén diciendo y jugueteando en las iglesias y con el pecado y todo eso, y aún en el rapto diciendo que se van en el segundo viaje. Hay veces no asimilan el poder de esa gracia o la extensión de esa gracia que va a llegar a su fin. Dios es eterno, pero su gracia no. Hay un momento en que viene cuando la gracia de Dios va a llegar a su fin y el juicio de Dios se va a llevar a cabo. Si usted mira el versículo ahí, que los justos van a resplandecer su rostro como el sol, pero usted va a ver el contraste cuando el sol se oscurezca y la luna y el mundo esté en oscuridad. Y la gente ensombrecida con rostros se meterán a las cuevas y dirán: escondernos del rostro de aquel y de la ira del Cordero. Eso ya no es tiempo de gracia, hermanos, es tiempo de juicio. Así que existe un momento por venir cuando la gracia de Dios no va a ser extendida a la humanidad. Y esto a mí me pone a reflexionar grandemente y estar a la expectativa de la gracia de Dios que va a ser quitada. Así que vemos entonces, cuando esto se ha quitado, que va a cesar y que va a dejar de operar en el mundo la gracia de Dios, entonces va a ser el crudo juicio, la orden del día. Si usted se fija, cuando al mismo Jesús lo iban a apresar, Él se dejó. Bueno, y usted dice, ¿dónde la gente podría decir, ¿dónde está el Dios de misericordia? ¿Por qué lo dejó y por qué no escapó Él como antes? Y Él que dijo, esta es la hora, ¿de quién? Del enemigo, de Satanás y de las tinieblas. Amén. Así que en tanto que es de día, tenemos nosotros que hablar, predicar, que edificar, que hacer. La noche viene, Jesús mencionó esto, cuando ya no se podrá trabajar. Así que viene un tiempo difícil de juicio, y en las Escrituras existen muchas exhortaciones para nosotros a recibir la gracia de Dios mientras ésta pueda ser hallada. Así que debemos mantener esta distinción nosotros en nuestra mente, entre tanto que Dios de gracia y la gracia de Dios está aquí. Tenemos que aprovechar. Y vemos primero que el Dios de gracia es uno de los temas más difíciles, o conceptos más bien, de nosotros comunicar o entender la gracia de Dios. Y aquellos que siempre creen que su manera es la única, su manera de creer, su manera de pensar, o sea, más bien en sí mismos, ellos no pueden entender la gracia de Dios. Ellos creen que ellos solo tienen la verdad. Y ¿sabe qué? Lo van a pasar muy mal al final, porque no entienden el poder de esa gracia, el concepto. Y por otro lado hay otros que toman la gracia de Dios por concedida, es decir, estamos en el tiempo de gracia, qué lindo, yo me la llevo para acá, me la pachangueo, hago y deshago. Y hermanos, está dependiendo totalmente de una cuerda muy floja. Otros han dejado de impresionarse acerca de la gracia de Dios. Sabe que nosotros, como comunicadores de la palabra del Señor, tenemos nosotros que decir esta verdad de Dios, y debemos estar bien conscientes que hay un desafío para nosotros, y no obstante, para constantemente nosotros revelar esa gracia de Dios y hablar de ella y agradecer a Dios y estar a la expectativa que Dios va a hacer. Dios nos sorprende. La gracia de Dios, yo creo que es lo más importante para nosotros mientras tenemos vida. Amén. Depender de esa gracia. Así que eso no va a ser extendido hasta el final, repito. Y el Dios de gracia, debemos nosotros vivir la vida para entender esa gracia por arriba de las expectativas, o más bien no vivir una vida mediocre, indiferente. Y hay que vivir por encima de la monotonía de la vida. Hay que reflexionar y ver que Dios nos ha llamado, lo que Él hizo. Y por eso nosotros quisimos escoger este pasaje de Génesis. Y vemos aquí el primer encuentro de Dios, o con la gracia de Dios, más bien de los seres humanos, con la gracia de Dios, en este primer encuentro con la gracia, allá en el jardín del Edén, la escritura que leímos. Y vemos aquí entonces a Adán y Eva
que a ellos les fue dado un trabajo perfecto, o sea, antes de caer, en un ambiente perfecto ahí, y le fueron dados inclusive compañeros muy amigables. No se peleaban con ellos, los animalitos. Amén. Trabajaban alrededor, y si usted escuchaba a mucha gente decir, yo preferiría trabajar con animalitos y no con gente. Hay gente que no se soporta unos y otros, y he escuchado ese comentario, pero Adán tenía muy buenos compañeros, yo creo, de trabajo. Y a ellos, a Adán y a Eva, les fue dicho que solo había un árbol ahí en medio del jardín del cual ellos no podrían comer. Pero dice la Biblia que la serpiente era astuta, Satanás ahí en ese animalito, esa criatura, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer se puso a platicar con ella y vemos que le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahí vemos la plática, seguimos leyendo ahorita de que le hizo Satanás, no moriréis, le dijo media verdad y le mintió acerca de Dios. Si nosotros tomamos esto para nosotros como una advertencia, ahora decimos, escuchamos a mucha gente que dice, yo sería feliz si yo viviera en aquel barrio, si yo hubiera estudiado, si yo tuviera esta casa, esta carrera, si yo tuviera estos amigos, si yo fuera tal ejecutivo o tuviera tal compañero o compañera. Quiero decirle que no es cierto. Ellos estaban en el paraíso, en un clima perfecto, tenían miles y miles de árboles frutales y hortalizas y semillas y toda la belleza totalmente que no podemos tal vez ni imaginar ni describir. Sin embargo, ellos fueron tentados a aquel único arbolito, y el mundo entero, ahora nosotros podríamos decir, si tenemos el mundo entero y si solo existiera una cosa que no podemos tener, ¿sabe lo que pasaría? Entonces uno no descansaría hasta obtenerla. Por eso se dice que la casa del vecino o los pastos están más verdes del vecino y todo eso, cosa. Eso es lo que ve el ojo y es el deseo de la carne, vanagloria de la vida. Así que ellos fue precisamente lo que hicieron Adán y Eva. Ellos comieron de ese árbol, y en el fondo del asunto es mire, de que Adán y Eva, ellos en el fondo se ofendieron porque Dios les dio un mandato a ellos, y a ellos no les gustó que le dijeran, ¿saben qué? Ustedes van a tener que hacer esto, aquello, pero esto no vayan a hacer. Eso no les gustó. Y sabe que esto nos suena familiar a nosotros. Ellos estaban ofendidos, y nosotros escuchamos a la gente, ¿y qué me tiene que decir? ¿Qué me tiene que mandar? ¿Y quién se cree? Y no me conoce a mí y todo. Pero la gente sigue diciendo hoy, millones y millones de gente, de personas siguen diciendo hoy, ¿saben qué? ¿Por qué tengo que hacer esto o aquello? Y la gente se ofende, por ejemplo, cuando nosotros predicamos a Jesús o hablamos de la oración o de sus mandamientos. Ellos están ofendidos porque predicamos en el nombre de Cristo Jesús, pero la idea de que ellos escuchan que el Hijo de Dios vino a este mundo y murió por todos nosotros para pagar nuestros pecados, y que solamente existe un camino para llegar al cielo, les choca. Recuerde, un árbol solamente que no podían comer, y nosotros decimos que a través de Cristo y que hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y ellos no lo aceptan. Dice, ¿por qué tiene que haber uno? Hay muchos caminos para llegar a tal ciudad, a tal país, y para llegar al cielo que hay escaleras y todo eso. Yo no creo que a través de Jesús. Está Buda, está Confucio, está Mahoma, está la religión, está mi creencia, está mi fe. Basta con que tenga fe y punto. ¿Pero fe en quién? Así que vemos entonces, ellos que se ofenden, Adán y Eva, ellos tal vez se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que quiere decir Dios con que no debemos comer de ese árbol? Bueno, Dios, yo creo que tú me pusiste en este jardín, tú me lo diste, hasta las escrituras me diste, es mío, ¿no? Está a mi cargo, y yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Yo voy a comer del árbol que yo quiera. Tú no me tienes que decir nada. ¿No le suena igual el pensamiento moderno? Mi vida es mi vida, mi religión es mi religión, es mi fe, es mi creencia, usted no se meta.
Y los jóvenes dicen mucho eso. Ya estoy mayor de edad, es mi vida, y acá yo hago, o yo en mi casa hago lo que quiero. Pues no, nomás usted peque y peque en su misma casa, porque la gracia de Dios también se le va a acabar. Entonces no podemos decir, yo hago esto y deshago. Mire, esto no es un pensamiento diferente a muchas personas en el día de hoy. Se está repitiendo, donde las personas dicen, ¿qué quieres decir con eso? De que solo hay salvación por medio de Jesús. Ve cómo la palabra Jesús se evita mayormente en los cines, en la cinematografía, en Hollywood, en las instituciones. Se habla de Dios, pero no de Cristo, menos de su sangre. Y qué bueno que esta cinta que están promoviendo enaltece ese nombre, Jesús, el Hijo de Dios. Yo felicito a eso porque es un mensaje todavía de misericordia, de gracia hacia el mundo. Qué bueno. Amén, porque eso se prohíbe. Así que a ellos les molesta. ¿Qué quiere decir con eso? De que ustedes hablan de absolutos. Pues ¿sabe qué? La palabra de Dios es absoluta. Nuestra fe, nuestra creencia es absoluta en las verdades de la palabra de Dios. ¿Y el diablo qué? La torció con que Dios ha dicho. Dios dijo, si comen van a morir. Y el diablo dijo, no, si comen van a vivir. Ve, estaba poniendo las cosas absolutas. Así que como seguidores de Cristo nosotros, que vamos rumbo al cielo, sabemos cuál es el camino, y nosotros, y la gente dice, yo tengo que decidir, nadie me va a decidir cuál es el camino, lo bueno o lo malo, no me pongas absolutos, yo creo en relativos, todo eso. Así que Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido, y aquí es la esencia del problema. Aquí entonces Dios dijo, si ustedes comen del árbol prohibido, van a morir. Y vemos que el diablo le dijo, ¿no saben qué? Ustedes no sabe Dios que quieren hacer como Él, sabiendo el bien y el mal, van a vivir. Entonces, ¿a quién debió creer Eva? ¿A los absolutos, lo que Dios le dijo al supremo Dios? ¿O al diablo en aquella serpiente? ¿O creer ser sabia ella misma? O a lo mejor dijo ella misma, bueno, eso hizo. Ella en su propio juicio pensó. Y entonces ella decidió decidir por sí misma. La gente decide por sí misma servir a Dios o servir al diablo. Ellos deciden a sí mismos irse a perdición que irse al cielo. Dios no los envía, ellos solo deciden. Esa es una manera moderada, es una de pensar la verdad fundamental. Pero mire, voy a decirles algo bien importante en los asuntos que están aquí claramente definidos en las Escrituras, y vemos aquí concernientes a los cuales Dios les llama que están erradas. Por ejemplo, si usted toma estos asuntos en sus manos, así como lo hizo Eva, yo creo, yo pienso, yo siento, y usted trata de verlos por usted mismo, sabe que de 10 cosas, de 10 veces usted las 10 veces va a caer. Ellos tenían tantas posibilidades, si había 100 arbolitos y uno malo, y si había 1000 arbolitos y uno malo, como quiera cayó. Vemos, si usted tomara el camino equivocado, y si usted decide examinar el árbol por usted mismo, 10 veces va a caer. Si usted examina las cosas por usted mismo y su razonamiento va a fracasar. Usted va a comer de ese árbol. Eva decidió poner el fruto bajo su punto o bajo su prueba propia. Y ella solo quería probar su valor nutricional o nutritivo. Muchos quieren probar la droga y están saliendo cada vez más drogas y otra y aquella y otra más potente. Y los jóvenes incautos, juntamente con instituciones que cada vez más enfermedades y en el cuerpo, hasta en el exterior, y es una contradicción que están diciendo tanta cosa, pero quieren probar ese nuevo efecto, una sola fumada todo el día, locos. Ella decidió probar aquel fruto prohibido. Ella decidió poner el fruto bajo su prueba estética. ¿Por qué? Qué hermoso árbol, qué hermoso fruto, qué hermosa casa, qué hermoso galán, qué hermosa mujer. Qué tentación. Si yo la tuviera, mira, qué bonito se vería ese fruto, ese florero en la casa, en mi mesa. Esa televisión más grandísima en mi sala se vería mejor, ¿no? Esos juegos de cosas y todo.
Pero mire, ella decidió poner el fruto bajo su prueba intelectual. Ella pensó en sí misma, razonó y lo halló, decidió hallar lo bueno, saludable, estético, todo. Y se dijo, tal vez si yo lo como voy a aprender una lección nueva o una nueva experiencia moderna. Sí, cómo no. ¿No ha escuchado usted que dicen que se moderniza el diablo? En el modernismo, hablando de sí, hablando de liberalismo y religiosismo, sí, que se modernice el diablo. Yo prefiero estar en las sendas antiguas. Yo prefiero obedecer la voz de Dios y creer los absolutos de Dios. Seguir creyendo los 10 mandamientos, todos sus estatutos, todos sus decretos. Yo prefiero eso. Y necesario era probar el fruto. Dios les había dicho no y no. ¿Cuántos jovencitos le dicen, no, mira, me voy para allá nada más un rato, y mira aquello, y mira, dice, no te conviene, no salgas con ese muchacho, no te alejes tanto, o con esa muchacha, no lo hagas aquello. Van y salen embarazadas, y salen con su problemota. Alabado Dios. Cuando les dijo, no está bien, pero mire, el fruto era innecesario probarlo, es decir, él pasó las pruebas, era árbol hermoso, era fruto hermoso, pero corrompido, dañado. Y Eva decidió que el diablo tenía la razón. Y ahora ella, ¿qué iba a hacer? Compartir su pecadote, aquella noticia, con su esposito. Alabado Dios. No solamente cayó, sino arrastró también, y el otro ahí va. Y él también comió. Y ahora ella necesita compartir esa buena noticia según, alabado Dios, ve las nuevas noticias ahorita, las nuevas. Alabado Dios. Estas son nuevas y de gran gozo. Y la nueva es que la gracia va a terminar. Dios no, Dios es infinito, pero la gracia no. Así que desde ese momento, estas mismas tentaciones, ¿qué cree usted? Se están repite y repite en millones y millones de personas y de veces cada día. Ay, Señor. Miles y miles de embarazadas, miles y miles de abortos, relaciones ilícitas, robos, adulterios. Está el mundo saturado, pero la gracia de Dios va a terminar. Lo primero, millones de gente racionalizando en ellos mismos y dicen, Dios no es bueno. ¿No ha oído usted eso? Oh, Dios es amor, Dios no nos va a echar al infierno. A sus hijos no, pero a los incrédulos, a los cobardes y abominables, sí. La Biblia dice todo eso. Y dicen, Dios es bueno, Dios no me puede a mí juzgar, alabado Dios. O Dios, si Él es bueno, ¿por qué tiene que prohibirme las cosas que a mí me gustan, lo que yo quiero hacer, la vida que yo quiero vivir? Dios no debe querer que yo sea feliz. Y la gente culpa hasta a Dios porque tumban las torres, atacan las ciudades, terrorizan por allá. La gente dice, ay Dios, ¿dónde estaba Dios? Su pecado, su desobediencia. Alabado Dios. Segundo, lo que Satanás le dice a la gente, que Dios miente. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Sabe Dios que Él no quiere que ustedes sean como Él, sabiendo el bien y el mal? Y le dice a nuestra generación que la Biblia no es la verdad. ¿Usted cree? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños de la escuela, utilizando todas esas instituciones y medios, que la Biblia es un viejo libro, está pasado de moda y que no es la verdad. Mire el diablo. Y esta fue la primera mentira que le echó a Adán y Eva. Satán le dijo a Adán y a Eva que ellos deberían de tener libertad, que significaba que para tener libertad ellos fueran en contra de los mandatos de Dios, para que ellos se divirtieran. Y esto nos lleva al tercer paso. Satanás les dice a nuestra generación, le susurra al oído y le dice, ¿saben qué? Debemos ser libres. Hoy, libertad de expresión. Debemos hacer cualquier cosa que ustedes quieran que hagan. Jovencitas, vayan ustedes y pues vayan con su novio. Nomás pues si salen embarazadas, pues vayan y aborten. Es más, ni a sus padres toman en cuenta. Los padres, eso es decisión de ellas, dice las nuevas leyes.
Esa es decisión de ella si quiere tenerlo o no, o abortarlo. Qué lindo, ¿no? Ni aún ni a los pobres padres toman en cuenta. Así que dicen, ustedes vayan, hagan esto y aquello, sean libres, estén satisfechos en su forma de vida. Pero ¿sabe? Las tentaciones de Adán y Eva son precisamente las tentaciones para nosotros hoy. Hablaba el día de ayer en un hogar y les decía lo que el pueblo de Israel hizo, lo que hacía, lo que renegaba contra Dios, contra sus siervos, contra todos, y cómo Dios los castigó y cómo Dios obró. Hablaban no contra sus siervos, sino contra el Señor. Y Pablo después relata, dice, las cosas que antes se escribieron, para nosotros se escribieron, para amonestarnos a nosotros que estamos viviendo los últimos de este siglo XXI. Entonces todo este ejemplo para nosotros, todas las tentaciones son igualmente, vemos un pueblo rebelde, contradictor, frío, indiferente, apático, libertino. Pero ¿sabe qué? La desobediencia y caída de ellos es una ilustración bien verdadera para nosotros ahora que estamos en estos días, como dije. Pero aquí está la verdad, guste a nosotros o no nos guste. La verdad de lo que Dios dice, la admitamos nosotros, la reconozcamos o no, de lo inmutable, lo infalible que es la palabra de Dios. Mire, este universo que vemos nosotros, ¿sabe de quién es? ¿Quién es el dueño? Aún la tierra y su plenitud, Dios. Dios es el dueño. Dios gobierna en este universo en la forma que Él quiere. Las leyes Él las pone, Él las quita si quiere. ¿Y sabe qué? Es su universo, y la justicia de Dios requiere que el pecado, Él así ha determinado, debe ser juzgado, es decir, debe ser castigado. Él castigó a su Hijo para que nosotros fuéramos libres de ese pecado, pero cuando alguien no acepta el sacrificio de su Hijo, su pecado tiene que ser castigado. ¿Dónde? En el infierno. Ay, Señor. El pecado tiene que ser castigado. Si usted quiere realmente entender cómo funciona esto, y dice, no, yo no me sujeto a Dios, ni a las leyes de aquí, o a esto que se me dijo, o aquello, bueno, rehúsese a hacer su tarea, a ver lo que le sucede. No haga esto, no haga aquello, quebrante las leyes. Mire ahorita quien está encerrado. ¿Por qué? Alabado Dios. Usted va a ser abatido y en ningún momento Dios va a aceptar excusas. Dios, es que a mí nadie me dijo, mira lo que me hizo el hermano, me fui de la iglesia por esto, por aquello, yo me enfrié y por acá y que todo. Pues no decía la Biblia que por enfriarse el amor, o ¿cómo dicen? El amor de muchos se enfriará. Por la indiferencia y por muchas cosas será enfriado el amor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que persevere hasta el último ese será salvo. Así que excusas y excusas no le van a ayudar. Dios le advirtió a Adán y a Eva que si desobedecían los iba a llevar ¿a dónde? A la muerte. ¿Y sabe qué? Ningún montón de excusas les ayudó. Aunque ellos ambos formularon excusas y tal vez se pusieron de acuerdo como Ananías y Zafira, no sé. Pero mire, ellos, Génesis 3:8 dice: y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Sabe usted cuál fue realmente la excusa de Adán y de Eva? Mire, aquí empezó por el hombre. ¿Por qué? ¿Sabe usted a quién realmente ellos culparon por su desobediencia y su rebelión? En el fondo, en última instancia, ellos culparon a Dios mismo por su pecadote. Ay, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué contraje esto? ¿Y por qué me metí en problemas? ¿Y por qué estoy en prisión? ¿Y por qué esta enfermedad? Pregúntele a Dios. Alabado Dios. Por su rebelión y su desobediencia. Dijo la mujer que tú me diste, me llevó a hacerlo. Y Eva, pues ella culpó a la criatura, o sea, es decir, aquella viborita, culebra, alabado Dios, Satán en ella, que por culpa de ella, yo lo hice, yo llevé a hacerlo todo eso. Pero ¿sabe qué? Desde entonces nosotros, los humanos, hemos estado poniendo excusas.
Y excusas, para allá y para acá, para todo. Alabado Dios. Cabe de menos decir ese dicho ya gastado que Dios perdona pecados, pero no excusas. Y siempre que se arrepiente, los confiese. Pero tal vez algunos estén haciendo esta pregunta, bueno, pero ahora, ¿dónde está la gracia de la que usted está hablando, que usted dijo? Bueno, lo que yo estoy diciendo aquí primero, para hablarle de esa gracia es ponerle un cuadro, es ponerle la pantalla aquí, mire, en orden, para entonces trazar el proyector y ponerle la imagen de la gracia de Dios. Y hemos estado pintando el oscuro cuadro del pecado, cómo Adán y Eva desobedecieron, cayeron aquí, antes de ver el cuadro de la gracia. Porque mire, en el contexto aquí del pecado y de la gracia, que puede ser apreciada aquí, vemos a ese del por qué el engaño del pecado de Satán, de doblar la palabra que Dios dijo, y el porqué de la necesidad de la gracia. Vemos cómo Satanás dobló lo que Dios dijo. Pero fíjese cómo trabajó Satán aquí. Mire, si todos decimos, no, pues ¿sabe qué? El pecado no es realmente pecado, es solamente un error. ¿Y quién no comete errores? Y confunden el error con el pecado. Error yo considero irse y caerse y levantarse. Dice, ay Señor, no camino por aquí, no tropiezo con esta piedra, con esta persona, hombre o mujer mala, no tropiezo aquí. Pero si tropieza otra vez es pecado y añade otro pecado y otro pecadito por aquí y por allá. Entonces, mire, si Satán puede engañar a las personas haciéndolas creer, por ejemplo, que Dios solamente es bueno, es misericordioso y que Él será paciente con el pecado, es decir, que Dios va a pasar por ligero el pecado, no lo va a castigar. Entonces no hay necesidad de la gracia. La gente hay que vivirla, hay que gozarla, ir para acá, para allá, olvidarme de Dios, de sus mandamientos, no escuchar su palabra, no asistir a ningún lugar donde se predique. Se olvida de eso, peligroso, alabado Dios. Entonces así ellos no tienen según necesidad de la gracia, y cuando ellos se meten en problemas, entonces ponen excusas, una excusa tras otra, pero esas excusas, ¿sabe qué? No les van a ayudar. ¿Por qué? Por lo que Dios dijo. Primero vemos la gracia de Dios allá en el jardín del Edén, y si usted nota aquí que Adán y Eva no murieron inmediatamente. El día que coman de ese árbol ciertamente morirán, y Adán murió 930 años después. Pero ¿cómo murieron? Física no, moral y espiritualmente. Moralmente se vieron desnudos. ¿Quién te enseñó a estar desnudos? Y espiritualmente es que tuve miedo y me escondí. Se perdió la comunión con Dios. ¿Cuánta gente ya no está muerta? No físicamente, pero espiritualmente. Tiene un espíritu muerto. Luego vamos a hablar de ese tema tan importante. Pero ellos murieron espiritualmente, y es por ello que ellos estaban escondiéndose de la presencia de Dios. ¿Por qué la gente se esconde? Ay, es que esto no es malo, nomás que no me vean. Los que pecan y hacen mal se esconden y de noche lo hacen. ¿Por qué? Porque andan pecando. Dios dijo que el día que comieran ese árbol morirían. Así que eso sucedió. Y ahí, ¿sabe qué es lo que se aplicó? La justicia de Dios. Si usted quebranta la ley aún de la tierra, ¿sabe lo que se va a ejecutar enseguida? La justicia de la ley. Yo no creo que a un ratero que lo agarren, alabado Dios, no lo van a encarcelarlo luego. Tendrá fianza y todo eso, y de eso le voy a hablar enseguida, luego, pero enseguida se le apresa a prisión. Pero la gracia viene y dice, mire, la justicia cayó, pero viene la gracia de la que le estoy hablando y viene y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un tiempo para que tú te arrepientas ahora. Entra el Dios de gracia y Dios va aún más allá. Te voy a dar un tiempo para que tú creas en mí, para que tú te arrepientes y para anunciarte que yo voy a enviar un Salvador al mundo, y por medio de él tú vas a ser salvo. Y hoy, por ejemplo, si uno no es un seguidor de Cristo Jesús, la razón por que está vivo todavía es por la gracia de Dios, que Dios le da una oportunidad de ¿qué?
de arrepentirse, de creer en el Señor Jesucristo. Segundo, el Dios de gracia les prometió un redentor, y aquí vemos entonces Génesis 3:15, la primera promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos aquí entonces el primer anuncio de Cristo Jesús, el preevangelio o evangelio en cierne. Aquí en toda la Biblia es donde se anuncia Cristo Jesús más que el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Y Adán y Eva en ese momento tal vez no comprendieron todo lo que Jesús les quiso decir con este versículo de Génesis 3:15. Alabado Dios. Pero ellos entendieron lo suficiente para ver o para oír, percibir de que el Redentor del mundo venía. No sabían cuánto, pero mire, de hecho ellos pensaron que su primer hijo, llamado Caín, iba a ser el Redentor del mundo. O sea, ellos vieron las cosas muy cerca aquí. ¿Y por qué? Por eso le llamaron Caín, lo cual significa aquí está él. Dijeron, por voluntad del Señor tengo este hijo, le voy a poner Caín, aquí está él. Y ellos pensaron que era ese. Pero qué sorpresa, hermanos, para ellos, que Caín se convirtió en el primer asesino de todo el universo. Y todavía tomó miles de años para que el Redentor fuera anunciado, aquella Virgen María, aquella jovencita de Nazaret, cuando el ángel Gabriel vino y le dijo: María, no temas porque vas a tener un niño y le vas a poner Jesús, porque él va a salvar a su pueblo. Lucas 1:21. Y vemos por qué Adán llamó a su esposa Eva. ¿Qué cree que quiere decir Eva? Eva también quiere decir vida o dadora de vida. Amén. Ella iba a dar vida, y debido a la promesa del Creador que enviaría después a un Salvador, dador de vida, de la simiente de ellos, es decir, la simiente que es Cristo Jesús, por medio de ella vendría el Mesías. Y esta fue la forma en que Adán respondió a la gracia de Dios. Entonces, vemos aquí cómo Adán, él había podido decir: ¿saben qué? Señor, yo no creí tu palabra entonces. Recuerde la gracia de Dios extendida hacia ellos. Pero yo ahora creo en tu palabra, ahora yo me aferro a tu palabra, Señor, y lo hago ahora. Antes no creí, pasaron tiempo, pero yo creo ahora. Y fue la gracia de Dios que no les permitió morir como ellos deberían, debido a la promesa que Dios les dio de salvarlos. Y nosotros ahorita estamos vivos, amén, por la gracia y la misericordia de Dios todavía. Génesis 3:21. Aquí vemos la promesa aún más avanzado. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, miramos aquí cómo Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Y se nos dice, hermanos, aquí, que después de esto Adán y Eva creyeron en Dios y después Él los vistió. Cuando Jesús anduvo en la tierra, ellos oyéndole y viendo sus señales creyeron en Él, pero no los salvó y no los redimió y no se llevó al paraíso, empezando por el buen ladrón convertido, que se convirtió, hasta cuando Él murió, después de su muerte. Entonces ahí vemos que ellos presenciaron el sacrificio del primer animalito, universalmente hablando de toda la historia. Y esta lección de gracia era que un inocente, es la gracia que estamos hablando, que un inocente moriría por el pecado, aquel borreguito que se sacrificó, no se mataban animales entonces. Este es el primer destello de toda la Biblia del entendimiento, que es el perfecto y santo sacrificio de aquel hombre tan justo, inocente, sin pecado, por mi culpa, que Él moriría por su culpa. Él murió por todos los pecadores. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Todos pecamos en Adán y Eva, pero todos en Cristo Jesús vamos a ser salvos. Esa es la gracia de Dios. Este es el vestido de justicia del Señor Jesucristo, que nos hace aceptos ante Dios el Padre. Si no estamos cubiertos con esas vestiduras, amén, de Él, de esa sangre, con esas túnicas de nuestro Señor Jesucristo, me gusta mucho el versículo de Pablo, que no lo di en Romanos 13:14, dice:
vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y vemos ahí las vestiduras que Dios va a justificar, las vestiduras de justicia ante Dios el Padre. Y por supuesto, esto debía ser bien impactante para Adán y a Eva. De repente ellos ver que Dios agarra un animalito, lo degolla, derrama su sangre sobre la tierra y le quita la piel y les hace vestiduras a ellos. Fue impactante todo eso, pero más impactante es el sacrificio de Cristo Jesús sobre la cruz. La gente meneaba su cabeza y decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Otros pasaban de largo, otros escupían y hacían. Pero el mundo se asombró, y hasta el día de hoy tiene que asombrarnos esa gracia de Dios, ponernos a pensar a nosotros lo que costó y la extensión de esa gracia todavía. Y esa gracia de Dios siempre es sorprendente para aquellos que la experimentamos. Yo me asombro, yo no entiendo todo eso. Algún día le voy a preguntar a Dios: Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué me escogiste a mí? ¿O qué viste en mí? Y Dios va a decir: fue por mi gracia, por mi misericordia. Yo no vi nada bueno en ti. Es por lo que mi Hijo hizo. Adán y Eva, ellos merecían morir. Esperaban morir. Debían haber muerto. Y no murieron. Pero en su lugar encontraron vida. Entonces vemos aquí que ellos fueron sorprendidos por la gracia de Dios. La primera promesa, cómo les anunció el Redentor, cómo proveyó para su pecado. Y debe de ser la historia de todos aquellos que experimentamos la gracia de Dios. Debe ser nuestra misma historia, hermanos. Todo esto ha alabado Dios, de que el Señor constantemente, Él desea impresionarnos, desea sorprendernos con su gracia. Y debe ser un estilo de vida de aquellos seguidores de Cristo Jesús. Si somos discípulos de Él, tiene que ser nuestro estilo de vida. No es decir: voy a la iglesia y por acá me escondo, por acá hago, acá que no me ve este o aquel. No, no. Es nuestro vivir. Amén. La gracia de Dios. Ahora, yo pregunto, antes de cerrar, ¿qué hay de ustedes, hermanos? O quien escucha este mensaje. ¿Qué hay de usted? ¿Qué ha experimentado de la gracia de Dios? ¿Ha experimentado usted o ya ha confesado sus pecados al Señor? ¿Ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús ya en su vida? De esa gracia inmerecida que nosotros pues no merecíamos, pero que Él pagó el precio de nuestros pecados.